Y te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión. La gente de Arturia entonces presentó su nueva incorporación al FX Collection 3, conocido con el nombre de Dix Cool Fire, ¿ok? Algo así como fuego frío. Básicamente es un plugin de distorsión, un plugin de saturación, en donde su nombre es una declaración en forma de antítesis, con la que prometen entonces marcados contrastes y creación sonora a partir de la destrucción, por decirlo de alguna manera, ya que implementa, por ejemplo, procesamiento analógico versus digital, clásico versus modernos, frío versus caliente, de allí su nombre Cool Fire. Arturi entonces juega con los extremos para lograr entonces un efecto creativo, un efecto bastante interesante, similar al plugin Fragments, por ejemplo, en su momento, del cual les hablé aquí en el canal, que les dejé por aquí la tarjetita si no has visto esa revisión, y de su plugin Augmented también, tanto el String como Voices, ¿ok? Del cual el String ya les hablé, el Voices próximamente les compartiré una revisión. En esta ocasión, como les indico, este Dix Cold Fired es un plugin que reúne dos motores independientes de distorsión y 11 algoritmos distintos, increíble, para combinarlos libremente como deseamos. Y nos permite rutearlo entonces en serie, en paralelo, en estéreo, en modo mid-side o en modo división de bandas. Tenemos además opciones de dinámica, tenemos compresor limitador, tenemos un compresor multibanda. Además tenemos una completa sección de modulación de 6 ranuras que nos permiten pues diferentes opciones como un oscilador de baja frecuencia, un LFO envolventes y secuenciadores que podemos nosotros asignar a un gran número de parámetros de control. Y claramente no pueden faltar los típicos filtros tanto pre como post para cada una de las distorsiones que nosotros manipulemos. En lo referente a los 11 algoritmos de distorsión que incluye, tenemos 6 analógicos que sería el tipo cinta, el tape, tenemos el de tubo, tenemos transistor, transformadores de germanio y uno que se llama force. Y tenemos 5 digitales que sería un rectifier, el bit crusher, el bit inverter, el wavefolder y el wave shaper. Nuevamente lo vamos a mirar. Lo que estoy haciendo es como un resumen rápido entonces de lo que integra el mismo. Y Arturia remarca que en este nuevo plugin entonces han querido crear una interfaz de usuario bastante intuitiva para que facilite el uso de la herramienta, pero que en ningún caso compromete su potencia y sus capacidades de diseño sonoro. Así que vamos a mirar un poco qué incluye. Inicialmente, parte superior tenemos acceso a la posibilidad de crear nuestros ajustes. Podemos aquí gestionar todo lo que son presets, ¿no? Guardar ajustes, importar, exportar. Cambiamos el tamaño de la interfaz de usuario, por ejemplo. Vamos a colocarlo un poco más grande. Llevémoslo a un 100%. Luego tenemos por aquí también para entrar, para visualizar tutoriales, la ayuda, el manual, por ejemplo, y el about, ¿ok? Tenemos luego la lista, el acceso a los presets, incluye 150 presets de serie, así que hay un buen punto de partida para aquellos que los necesitan. Es compatible evidentemente con Windows, con Mac, en los formatos más habituales, VST2, VST3, Audio Unit, AX, y el precio actualmente de introducción pues está rebajado para aquellos que ya tenemos algún producto de Arturia. Si ya tienes algún producto de Arturia, te va a salir con un descuento especial realmente. Luego tenemos aquí entonces para movernos entre esos ajustes de fábrica. Desde acá podemos desplegar el menú emergente donde tenemos categorías y cada categoría evidentemente dentro de sí hay muchísimos efectos como por ejemplo este de distorsión que vemos acá, ¿ok? Luego tenemos aquí para hacer comparativas A y B, podemos comparar y podemos copiar ajustes entre A y B. Tenemos un panel avanzado que en un momento voy a hablar del mismo. Luego tenemos en la parte central la primera sección que sería el máster. Tenemos entonces para ajustar niveles de entrada, niveles de salida y podemos trabajarlo de forma desvinculada, es decir, controlar el volumen de entrada independiente del nivel de salida, o puedo también, si doy doble clic, reseteo los controles, puedo vincularlos y a la medida que aumente uno disminuye el otro para compensar en automático la ganancia. También tengo aquí para aplicar a lo que se llama color, que básicamente esta perilla es un ecualizador de inclinación tipo tile, un tile EQ, que funciona como un control de tono simplificado, ¿ok? Y si la giramos hacia la izquierda, entonces lo que hacemos es destacar las frecuencias graves y si lo giramos hacia la derecha, destacamos las frecuencias altas, el brillo. Es una manera rápida de aplicar entonces como un control de ecualización o un control entonces de tono simplificado. Era pendiente entonces en el que está ajustado este control de color, pivotea entonces a 630 Hz y tiene un rango que va desde los menos 12 decibeles hasta los 12 decibeles. Luego tenemos el control de mezcla dry wet con el cual ajustamos la intensidad del efecto claramente. Este controlcito, este candado nos permite bloquear la posición del dry wet en la medida que cambiamos preset. Tú puedes moverte entre los distintos ajustes. Voy a irme por ejemplo acá y yo ajusté aquí a 31,6% el dry wet. Puedo cambiar de preset y siempre va a permanecer en 31,6, que sería interesante. Si lo desactivo, entonces va a cambiar dependiendo del ajuste que tenga el preset original. ¿Ok? En este caso están a 100% wet. ¿Ok? Voy a regresar aquí a template default.
Eso sería la sección principal. Luego tenemos esta sección que vemos en la parte inferior, en donde tenemos una de las características principales del plugin, que es la posibilidad de rutearlo de la manera que nosotros deseamos. Tiene un enrutamiento muy flexible con respecto a los buses de distorsión, que son dos. Tenemos entonces aquí este menú emergente. Tenemos para trabajarlo, por ejemplo, enrutamiento en serial, en el cual, por ejemplo, el efecto de distorsión de la ranura A, que sería de acá, lo que va a hacer es alimentar la ranura B. Por lo tanto, entonces vamos a tener un efecto más cargado, con más presencia, más significativo. Luego tenemos aquí el paralelo, donde la ranura A y B procesan su pista de forma independiente y podemos controlar cuánto afecta a cada uno el sonido, ¿ok? Luego tenemos el estéreo, que sería ese de acá, con el cual la ranura A procesa el canal izquierdo y la ranura B va a procesar el canal derecho. Tenemos el mid-side en la parte central, donde la ranura A va a procesar entonces la parte central del audio y la ranura B la parte izquierda y la derecha, los laterales. Tenemos este band split como banda dividida o división de banda. Ese es un modo bastante potente que permite que las ranuras A y B procesen dos rangos de frecuencia de manera independiente, ¿ok? En un momento lo vamos a mirar. Y aquí hacemos entonces un split o swipe, que es una inversión del ruteo en este caso, ¿no? Lo de la A procesa el canal B y el B procesaría el canal A. Eso sería básicamente. Tú eliges el que quieras utilizar. En este caso vamos a dejarlo en paralelo. Vemos aquí este pequeño control con el cual vamos, si yo reprodujera el audio, observa como hay una animación del fondo, en este caso pues hay como temblor, pero si no quiero este efecto puedo inhabilitarlo y va a estar quietito. Esto lo que hace es reducir el consumo de ciclos de CPU, por ejemplo. Esto ya si te gusta lo visual, lo estético, que la animación esté presente, pues lo puedes dejar activo, ¿ok? No va a alterar o no va a afectar en ninguna medida la calidad del audio o el efecto sobre el audio, simplemente estético. Luego tenemos en la zona central este slider o crossfader, como la llaman ellos. Ese es el crossfader principal. Nos permite determinar la cantidad de cada uno de los dos efectos de distorsión que escuchamos. También interactúa claramente con el enrutamiento. Entonces lo que hacemos es que si lo llevamos hacia la ranura A, pues va a reducir la cantidad del efecto que escuchamos, en este caso con respecto a la ranura B o viceversa. Por default, pues viene un 50% para escuchar lo mejor de ambos lugares, de la ranura A con respecto a la B, pero se vale experimentar según pues lo que estés haciendo, y claramente en tu DAW puedes automatizar este parámetro para que durante la reproducción de tu canción vaya de ranura A a B y viceversa. Luego nos encontramos con el extremo izquierdo y derecho. Vamos a centrarnos inicialmente en uno, ya que los controles son comunes al otro, así que básicamente si entiendes cómo funciona uno de los lados, entenderás cómo funciona el otro lado. Así que tenemos inicialmente entonces que este plugin nos provee dos buses de efectos. Son idénticos, como se indicó, en cuanto a características. En este caso tuve los controles distintos porque tenemos efectos distintos, pero si cambiara, por ejemplo, a BitCrusher, vas a ver que los controles son iguales, ¿ok? Así que no hay ninguna diferencia. Entonces tenemos inicialmente el prefiltro A. Desde aquí lo podemos activar, ¿ok? Desde aquí activas o activamos esa sección en el bus número 1. Luego nos encontramos con los tipos de distorsión. Desde aquí puedo elegir. Entonces tenemos el Bit Inverter, Bit Crusher y los que ves en pantalla. Tú eliges qué tipo de distorsión deseas aplicarle a tu audio. Digamos que voy a elegir tipo cinta. Claramente, dependiendo del tipo de distorsión, van a cambiar los controles que puedo yo manipular. ¿Ok? Vamos a ir mirando quizás uno a uno para explicarles entonces el rol que desempeñan. Puedes observar que acá aparece este botoncito con el cual yo puedo copiar el tipo de distorsión. Entonces yo puedo sencillamente darle clic aquí y puedes ver cómo se copia inmediatamente al siguiente bus. De nuevo, voy a cambiar, por ejemplo, cinta y deseo copiar esa cinta ya, entonces le doy acá y en automático me va a aparecer. Así que es una manera rápida de tener el mismo ajuste en ambos buses, ¿ok? Debajo tenemos el post filter A. Podemos activarlo desde acá. Este post filter lo que hace es afectar la frecuencia de la señal después de que haya sido procesada por el efecto de distorsión que nosotros hayamos elegido, ¿ok? Entonces, como te indico, activas o desactivas desde acá. Igual sucede acá, evidentemente. Ahora, otra riqueza importante del plugin son los 11 tipos de distorsión. El primero que tenemos es este Bit Inverter. Esa es una manera genial de obtener entonces un sonido digital retro de baja fidelidad, que es un poco diferente a un Bit Crusher, ¿ok? El concepto se basa entonces en el Biscuit, que es una unidad descontinuada, un procesador de Auto Machines, y trataron de crear entonces, dice la gente de Arturia, una de las mejores emulaciones a través de la recreación entonces de esta unidad de distorsión. ¿Cómo funciona entonces? En primer lugar, podemos cuantificar la señal a 8 bits, por ejemplo,
Y luego cada uno de los 8 botones tiene 3 estados distintos que cambian lo que sucede con esos bits. Entonces, por ejemplo, cuando está en gris es el estado normal, cuando está así en moradito, entonces está invertido, es decir, cambia de 1 a 0 o de 0 a 1. Y cuando está en negro, así como está en este momento, es silenciado. Entonces, es decir, que el bit está en silencio y configurado en un cero duro, se le llama eso. Con el inversor de bits, entonces podemos lograr efectos estilo chiptunes, por ejemplo. Así que vamos a probar un poco este efecto sobre la referencia que tengo como base. Tengo entonces, voy a bypassar acá, sonido de sintetizador, vamos a activar el plugin y voy a empezar a jugar de forma aleatoria. Entonces voy a apagar este lado y voy entonces a copiar. Vamos a pegar el mismo efecto acá, ¿ok? Y voy a empezar a hacer juegos aleatorios para que escuchemos el efecto en todo su esplendor. Vamos con ello. Ese sería inicialmente entonces el beat inverter. Luego vamos a ver el beat crusher. Vamos a cargarlo, vamos de nuevo a copiarlo y vamos a mirar un poco las opciones que nos ofrece. El beat crusher entonces es la forma clásica de lograr el sonido asociado con los samplers de la década de los 80 y otros dispositivos de audio digital de baja fidelidad. Esta versión que incluyeron en Coolfire vuelve entonces a muestrar el audio en una frecuencia de muestreo ajustable, luego reduce la profundidad de bits. Menos bits significan pues menos resolución para que la computadora determine la diferencia entre valores bajos y altos. Vamos a mirar un poco entonces los controles. Tenemos aquí para trabajar los modos como un modo suave o un modo duro. También puedes moverte desde acá entre los distintos efectos que no lo había mencionado. Luego tenemos aquí, por ejemplo, el control de 16 a 1.5 bits, como puedes ver. Y de hecho, aquí en la gráfica vemos cómo se degrada un poco la imagen, diciendo menos bits que tenemos como referencia. Tenemos aquí el aliasing, que varía la cantidad de, como su nombre indica, alias o aliasing, que se genera con la señal o en la señal. Entonces, con esta perilla, cuando lo llevamos al mínimo, entonces lo que se conoce como low fineness seguirá siendo enorme, mientras que si lo subimos, entonces pues vamos a tener el menor aliasing posible. Luego tenemos aquí como la frecuencia sobre la cual queremos nosotros actuar, la tasa de remuestreo para la reducción de baja fidelidad que queremos aplicar en el rango frecuencial que determinemos. Niveles de salida, tenemos algo que se llama jitter, que nos permite introducir entonces variaciones en la frecuencia de remuestreo. Tenemos claramente el control de intensidad de efecto, ¿ok? El dry wet, el equilibrio. Y desde acá pues activamos o desactivamos, que tampoco lo había mencionado. Y vamos a escuchar entonces este beat crusher en acción, cómo procesa nuestro audio. Vamos con ello. Y eso sería entonces nuestro beat crusher. Vamos a mirar ahorita el wave folder. Vamos de nuevo a copiarlo al canal o al bus B. Imaginemos que una forma de onda de una señal estuviera hecha de papel. Pero también imaginemos que podríamos doblar los picos y los valles de ese papel hacia atrás en la dirección opuesta. Hacia abajo para los picos y arriba para los valles. Eso es lo que se conoce con el nombre de wave folding en pocas palabras, ¿ok?
Como con cualquier otro algoritmo de distorsión, vamos a agregar más armónicos y generalmente más contenido de alta frecuencia, y también podemos volver como una sierra circular entonces en configuraciones extremas. ¿Qué tenemos aquí para configurar? Tenemos entonces para elegir la forma de onda. Tenemos aquí en este caso 7 formas de onda para elegir, y tenemos la intensidad, el dry en este caso, que podemos aplicar, la intensidad general del plegado de las ondas que queremos aplicar. Tenemos control de salida e intensidad del efecto o mezcla, básicamente señal húmeda versus seca. Así de sencillo. Vamos a probarlo entonces sobre nuestra fuente de audio. Y eso sería un vistazo rápido entonces al wavefolder, mezclando alguna de las formas de onda. Claramente tú puedes experimentar haciendo más mezclas con las mismas y escuchando el resultado que obtienes. Nuestro siguiente efecto entonces es el rectifier. Vamos entonces a cargarlo. Es este de aquí y vamos a copiarlo. En el mundo entonces de los amplificadores de válvulas, un rectificador es un tipo de válvula de vacío que convierte la corriente alterna a electricidad o corriente continua. Como efecto de audio entonces va a alterar la parte negativa de la forma de onda y va a producir un tipo único de distorsión y de forma de onda. En algunos sonidos un rectificador puede sonar como si la forma de onda se hubiera desplazado una octava hacia arriba. Tenemos entonces los siguientes controles para manipular. El principal es slope, que sería pendiente, el parámetro más importante. Esa perilla entonces cambia esencialmente la cantidad por el cual se altera la parte negativa de la forma de onda. Cuando la pendiente se establece, por ejemplo, aquí al 50%, la parte negativa se asigna y hace lo que se llama un medio rectificador, mientras que si lo llevamos al 100%, la parte negativa de la forma de onda se refleja en los valores positivos y hace un efecto de rectificador completo, ¿ok? Luego tenemos un control que se llama center, que determina el punto alrededor del cual el rectificador cambia la pendiente. Este se expresa entonces en amplitud o volumen y ese determina el punto alrededor del cual el rectificador cambia entonces la pendiente. Tenemos el control de salida y tenemos el control de mezcla. Vamos a escuchar entonces el resultado que nos da este efecto. Es un poco más sutil el resultado, le da más bien carácter, ya sé que puedes probarlo sobre una línea de voces, por ejemplo, o quieres destacar un poco, darle un poco más de cuerpo a un sonido de guitarra acústica, es un efecto ideal. Luego nos encontramos entonces con el Wave Shaper. Vamos de nuevo a copiarlo al bus B. Y el Wave Shaper entonces se explica por sí mismo. Tenemos 3 parámetros básicos. Tenemos el control de dry, que determina la intensidad de la alteración que aplicamos a la forma de onda. Tenemos control de salida e mezcla, control de mezcla. Vamos a escuchar entonces este efecto, cómo afecta a nuestro audio. Y este Wave Shaper nos presenta entonces unas opciones acá que son unas formas de onda. Entonces tenemos distintas, por ejemplo, comportamientos asociados con el mismo. Tenemos, por ejemplo, como un soft clit, por ejemplo, un hard clit exponencial. Vamos a escuchar, vamos a combinar rápidamente algunos de los mismos y vamos escuchando el resultado. Eso sería por mostrar algunos de manera rápida. Claramente, tú probarás los otros con tus fuentes de audio distintas. Luego nos encontramos con el siguiente
modelo, que es un transformador. Y hay poco que decir entonces del transformador. Tenemos entonces el dry, con el cual ajustamos la saturación o la distorsión que aplicamos, control de salida y control de mezcla. Vamos a escuchar entonces cómo este señor afecta nuestro audio. Y recordemos que los transformadores normalmente se usaban, en la construcción de los mismos se usaban dos materiales, que era el níquel y era el acero. Desde aquí podemos elegirlo. Tenemos los modelos. El níquel, que sería el primer modelo, es ideal entonces para pequeñas mejoras, para utilizarlo en un bus de mezclas, por ejemplo, mientras que el acero es ideal para calentar las frecuencias bajas, ya que la distorsión armónica que crea realmente tiende a ocurrir en el extremo inferior. Así que dependerá de la fuente de audio con el que estés trabajando, pues que debes elegir uno u otro, ¿ok? Escuchamos cambiando entonces los modelos. Ok, continuamos entonces, vamos a mirar el siguiente modelo, sería Force. Hacemos la misma dinámica, lo copiamos. Y este Force es un modelo de saturación, es decir, una forma sutil de distorsión, que lo tomaron del plugin Force. Recuerdan ustedes que lo incluyeron en el FX Collection 2, que era un procesamiento paralelo, que es un plugin de dinámica con un color específico, hay un calor, un tono bastante particular. Es ideal entonces para excitar buses de mezcla o para voces, por ejemplo, ¿ok? Tenemos aquí el dry, tenemos entonces el control de salida, el control dry wet también, y tenemos aquí un parámetro que se llama curva, que nos permite entonces elegir o afectar cómo la configuración o cómo la saturación va a afectar o va a ser aplicada a la parte baja del rango frecuencial, al low end de las frecuencias que estemos procesando en nuestro audio. Si damos clic aquí en el menú emergente, tenemos algunos tipos entonces. Por ejemplo, tenemos el event, que enfatiza los armónicos pares, especialmente el segundo armónico. Luego tenemos el odd, que enfatiza los armónicos impares, especialmente el tercer armónico. Luego tenemos el thick, que sería como grueso, que enfatiza los armónicos pares e impares. Y tenemos el overdrive, que es más agresivo y lleva las cosas o el sonido más a un proceso de distorsión convencional, ¿ok? Vamos a escucharlos entonces todos. Vamos con ello. Si notas, cuando desactivamos o cuando activamos la curva, se enfatiza un poco más, en este caso, el efecto de distorsión de overdrive. Vamos a irnos al tape, que sería cinta, un efecto bastante conocido por muchos. En este caso, este modelo, nos dice Arturia, está enfocado, destinado a simular la saturación de cinta analógica, que generalmente se consideraba agradable y deseable. Sin embargo, en configuraciones extremas puede volverse desagradable, ¿ok? Nos dicen ellos que el algoritmo que implementaron acá, las frecuencias más altas comienzan a distorsionarse primero que las frecuencias graves, ¿ok? Y el sonido pues tiende a volverse un poco más oscuro. Tenemos el control dry, con el cual ajustamos la intensidad pues claramente del efecto de saturación o de cinta analógica que aplicamos, señal, el nivel de salida y la cantidad pues en este caso de mezcla del efecto. Vamos a escuchar. De manera sencilla y sutil, entonces tenemos ese efecto allí de tipo cinta. Luego tenemos aquí el tubo, que también es conocido por muchos. Nos dice Arturia entonces que en esta emulación de tubo no solamente recrearon el tubo al vacío, sino que también recrearon la etapa de preamplificador de aquel plugin del cual les hablé en algún momento también, que es gratuito, el ReadPlate 140, que se basa pues en una emulación también de una unidad hardware clásica. Tenemos el dry, con el cual ajustamos la intensidad claramente de la saturación. Tenemos control de salida e intensidad, ¿ok? Efecto mezcla. Y tenemos algo que se llama perfil, que si lo dejamos al 100%, entonces tenemos un triodo y con solo tocar la zona donde se empieza a distorsionar, entonces veremos que en su mayoría de veces obtenemos el segundo armónico nada más del sonido.
Esa es una muy buena manera entonces de calentar las cosas con este parámetro de perfil. Podemos irnos de un pentodo, puedes ver aquí hasta un triodo. Vamos a mirar entonces esto cómo suena. Luego nos vamos entonces al germanio. Vamos cargándolo, vamos copiándolo. Esta opción de germanio entonces modela la etapa de amplificador, de preamplificador de una reverberación de resorte clásica, ¿ok? Básicamente nos hablan de ellos de su reverberación Spring 636, del cual también les hablé aquí en el canal en su momento. Recordemos que el germanio era un material utilizado en transistores, amplificadores y los amplificadores hechos con aquel material, eso es un elemento pues tenían un sonido difuso y claramente saturado. Entonces aquí lo que hicieron fue recrear o modelar básicamente ese carácter. Tenemos el drive, de nuevo, cantidad de efecto de distorsión, niveles de salida y cantidad de efecto. Aparte de eso tenemos aquí unos modelos para elegir. Podemos elegir entonces si la etapa de entrada entonces se comporta como una entrada de micrófono o de línea, que sería un auxiliar. Vamos a escuchar entonces el carácter que obtenemos con el mismo. Eso sería de manera rápida. Y por último tenemos el transistor, ¿ok? Vamos a cargarlo en ambos buses. Este es otro efecto codiciado y destacado por las cualidades de su etapa de entrada, que fue el delay de cinta, básicamente, cuando llegó. Lo que ellos hicieron fue modelarlo de su plugin Delay Tape 201, del cual también ya les hablé aquí en el canal, y extrajeron esa parte de la saturación para incluirla aquí en Coolfire, ¿ok? Tenemos entonces el drive de nuevo, salida e intensidad del efecto. Vamos a escuchar entonces esto cómo afecta nuestro sonido. Interesante para darle carácter, colorcito, saturacióncita leve a cualquier fuente de audio sobre el cual lo podamos aplicar, ¿ok? Y eso sería lo concerniente a la parte básica del plugin. Vamos a subirlo un poco, vamos a desplegar el menú avanzado, ¿ok? Y aquí se pone entonces un poco más caliente la cosa. Tenemos entonces por acá muchas más opciones para configurar. Por ejemplo, cuando abrimos el menú avanzado vemos que el prefilter nos muestra entonces ya más parámetros para configurar. Por ejemplo, podemos elegir la frecuencia, podemos elegir el modo de operación, como un low pass filter, como un pasabanda high pass filter notch. Y tenemos dos filtros de peine, hacia adelante y hacia atrás, y tenemos la resonancia que podemos manipular. Claramente esto aplica al otro filtro B también. Si descendemos y miramos el post filter, podemos también manipular entonces esas frecuencias aquí en esta gráfica de una manera pues bastante interactiva, utilizando los puntos que tenemos a disposición. También lo puedes hacer directamente acá moviendo los puntos o estos pequeños tiradores que tenemos en el rango donde están los valores frecuenciales, ¿ok? Debajo entonces del panel del ruteo tenemos ahorita la sección de dinámica. Podemos activar aquí entonces un compresor y utilizarlo entonces acá. Elegir el modo de operación pre o post. Tenemos compresor, tenemos un compresor multibanda y tenemos un limitador. Entonces elegimos primero el compresor. Tenemos típicos controles, el umbral, la relación, el tiempo y la compensación de ganancia. Pero te vas al modo multibanda y ya tenemos para elegir entonces aquí, por ejemplo, las bandas. Entonces, para controlar altas, bajas, medias, tú eliges el rango y ajustas la cantidad, ajustas el tiempo y el tono, que básicamente te da un color oscuro brillante. Y tenemos por último un limitador, donde ajustamos el umbral, la liberación y la salida. Tenemos aquí para jugar con algo que se llama feedback, retroalimentación, y es algo interesante que nos permite hacer este plugin, que es retroalimentar su señal procesada al efecto mismo, lo que lleva entonces algunos resultados potencialmente salvajes. Hay que tener presente lo que nos recomienda Arturia. Este feedback no es recomendable utilizarlo con este bit inverter, ¿ok? Cuida tus oídos, cuida tus monitores. Y tenemos claramente tres controles para manipular en el mismo. Tenemos entonces el control de nivel, cuánto sale y cuánto entra. Con eso determinamos el nivel entonces. Y desde aquí elegimos el slop. Tenemos tres para elegir, si el slop up, el B o ambos, ¿ok? Cómo vamos a afectar cuál slop queremos afectar con la retroalimentación. Tenemos luego el control de filtro.
Con esta perilla entonces establecemos la frecuencia del filtro, aquí puedes verlo, como low pass por ejemplo, tenemos high pass también, que determina qué frecuencia se va a retroalimentar. Y tenemos aquí el modo, tenemos los filtros, tenemos un notch por ejemplo, que es un filtro de muesca que rechaza entonces un ancho de banda preestablecido alrededor de una frecuencia que nosotros ajustemos. Y tenemos este color que cambia un filtro entonces que está completamente abierto. Claramente lo ideal es probar entonces con esos parámetros, jugar sobre tu fuente de audio. Y tenemos aquí el control de sincronización, aquí puedes tenerlo sincronizado el tempo de forma libre, y con esto ajustamos entonces valores de nota, como puedes ver cuando está sincronizado. Podemos jugar aquí con la parte del tono, puedes ver allí los valores de nota, puedes sincronizarlo entonces tripletes o trabajarlo de manera libre en valores de milisegundos. Y por último tenemos la sección de modulación, que viene a ser también otra de las partes fuertes de este plugin. Tenemos entonces que podemos utilizar entonces distintas fuentes de modulación para trabajar. Tenemos entonces para jugar aquí la velocidad, valores de nota porque está sincronizado, pero puedes trabajarlo de manera libre también y trabajarlo en valores de hertz, ¿ok? Podemos trabajarlo en modo bipolar o desactivado y eliges en este caso con qué quieres modular. Tenemos un oscilador de baja frecuencia, tenemos un generador de funciones, tenemos un seguidor de envolvente y un secuenciador. Pues claramente puedes elegir, puedes asignar qué parámetro entonces asocias. Ahí ya está asociado, por ejemplo, el drive. Simplemente tocas, asignas y eso sería todo. Entonces aquí sueltas y aquí ya está asignado. Luego tenemos aquí el siguiente LFO. También puedo elegir entonces aquí, por ejemplo, funciones. Y tengo aquí para trabajar con algunos presets ya directamente. Y tengo entonces a disposición esos parámetros de magnetización o de aleatorización para crear los ajustes necesarios que considere. Y tengo aquí entonces estos parámetros para dibujar entonces mis envolventes o parametrizarlas según entonces la opción que yo elija aquí para configurar los puntos o las mismos o las envolventes ya diseñadas, las líneas como tal, ¿ok? Tengo aquí para jugar con la cantidad de puntos que estoy manipulando, los tiempos y el nivel de cada uno de esos puntos, y desde aquí puedo jugar con la escala, tanto valores negativos como positivos, ¿ok? Básicamente, si me voy acá, también puedo elegir un seguidor y aquí jugar con la sensibilidad, jugar con el audio entrante o jugar con sidechain y jugar entonces con los parámetros de caimiento sincronizados o de forma libre. Tengo este parámetro de rise, levantamiento y caída fall, ¿ok? En valores de milisegundos tengo aquí para jugar entonces ahorita con un secuenciador donde puedo determinar hacia dónde va, hacia adelante, hacia adelante y hacia atrás, va hacia el final y regresa, por ejemplo, como comportamiento bipolar, sincronizarlo al tempo, y puedo dibujar de forma libre, o sea, parametrizar entonces el comportamiento de mi secuenciador. También podría borrar con este parámetro o utilizar, por ejemplo, en este caso, la línea para manipular varios puntos de forma simultánea, ¿ok? Puedo sincronizar, puedo manipular el swing, por ejemplo, la randomización, puedes verlo allí, y el suavizado. Y claramente la escala también. Y tengo aquí, por último, otro envolvente que también podría yo agregar. Aquí tenemos 6 slots para jugar con distintas modulaciones y hacer claramente asignaciones que permitan entonces jugar con el efecto de distorsión. Así que es bastante flexible este plugin y logramos unas cosas increíbles. Y si no te gusta bucear en tantas cosas porque te pierdes, pues te vas simplemente a alguno de los ajustes de fábrica y te haces la vida más sencilla. Simplemente cargas el ajuste y eso sería todo, ¿ok? Por último, vamos a cerrar el modo avanzado y vamos a mirar esa sección de acá. Tenemos el modo de calidad, donde está pensado según el escenario donde lo vayas a usar. Tenemos entonces oversampling para estudio mientras estás mezclando. Cuando vayas a exportar se recomienda render, que sería la máxima calidad. Tenemos el modo feedback, el feedback mute, con el cual entonces muteamos entonces la señal que sale y que entra al plugin como tal el efecto. Puedes bypassear el plugin desde acá. Tenemos aquí para rehacer y deshacer ajustes el histórico de cambios que hayamos hecho. Podemos irnos de hecho al principio como tome el plugin y regreso a su estado inicial. Y aquí vemos el consumo de CPU que está haciendo y el botón de pánico en un caso dado que se quede como bloqueado el sonido de manera sostenida o vitalicia. Haces pánico y todo se resetea. Así de sencillo es este Disqualifier de la gente de Arturia. Vamos a pasar a probarlo y como esta revisión se ha hecho larga, para no extenderla más, vamos entonces a pasar a probarla sobre presets, ¿ok? Para hacerlo rápido. Entonces vamos con ello.
Y con esto cierro, amigos, para no extenderme más. Ya te dejo a ti que lo pruebes tú mismo, enlace en la descripción. Es un increíble plugin, realmente bastante flexible y bastante útil. Dix Coolfire, el Dix Coolfire de Arturia. Con esto cierro, esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así ha sido, pues te invito para que nos apoyes. Recibimos donativos a través de PayPal, no importa el monto, todos siempre van a ser bienvenidos. Y si en esta ocasión no tienes cómo aportar, no te preocupes. Puedes hacerlo después, pero hoy regálanos un like. Comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo. Y mantente aquí conectado. Próximamente más revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.